¿Qué tal, chavas, chavos de la preparatoria estatal número 8? Carlos Castillo Peraza, de la materia de literatura. Miren, ha causado mucho revuelo, ha causado por allá estrés, me platican algunos alumnos de presencial, la implementación para el bloque 2 de esta modalidad de proyecto integrador denominada ensayo. Como les he comentado, los ensayos tienen la capacidad, por su propia naturaleza, de poner en juego muchas de las habilidades analíticas que nosotros ya traemos aquí en la cabeza, pero que nos hace falta todavía desarrollar las habilidades necesarias para que esas facultades analíticas que tenemos las podamos aterrizar a objetos de estudio concretos. Y una vez que ustedes puedan hacer el paso de estas habilidades de análisis hacia objetos de estudio precisos y determinados, esto les va a servir, neta, se los juro, no solo para pasar literatura, sino, sobre todo, les va a servir para que ustedes aprendan a enfocar adecuadamente no solo temas de estudio de diversas áreas, sino en general problemáticas o situaciones comunes que se te presenten en la vida y puedas determinar a través del análisis los modos más adecuados de poder solucionarlos. Primero de analizarlos, obviamente, y a partir de ese análisis implementar alguna disposición para resolverlos. No me quiero extender mucho, quiero ser lo más preciso posible. Preparé una presentación para ustedes en la cual explico las dos primeras partes del trabajo en virtud de que el próximo martes, y dependiendo cómo yo vea las circunstancias, podría ser a lo mejor aplazar para ese mismo día, pero más tarde la entrega de la actividad 2, que es el desarrollo. Una de las cosas que yo les he dicho, y esto lo vamos a ver a continuación, antes que otra cosa suceda, es que las partes de un trabajo académico como este necesariamente tienen que estar encadenadas. Es decir, que yo no puedo empezar el desarrollo de un análisis, no puedo empezar con el análisis del cuento, que es la actividad 2, si antes yo no tengo bien hecha la introducción. En las clases que hemos tenido, en las clases tanto modalidad presencial como en la virtual, les he comentado que uno de los puntos que me parece que hay que trabajar todavía mucho en ellos es la cuestión de plantear un objetivo adecuado de análisis. Eso lo vamos a ver hoy. Vamos a ver también lo que es la segunda parte de la introducción, que es la descripción de los pasos que yo tengo que seguir para poder acercarme adecuadamente al texto literario que voy a analizar, cómo va a estar conformado este ensayo para que el lector sepa de antemano exactamente cómo va a ir el progreso de las ideas que voy a ir presentando y analizando a lo largo del ensayo que voy a escribir. ¿Sale? Vamos a arrancarnos sin más, compañeras, compañeros, porque esto apremia. Primero, estructura del ensayo académico en literatura. Todas las asignaturas, todas las áreas del conocimiento tendrán su manera peculiar de articular este tipo de trabajos que son los ensayos. En literatura lo vamos a manejar de esta manera, por lo menos en esta primera ocasión. Sigan esto que tenemos en la pantalla, síganlo a través de la explicación que les voy a dar, y en la plataforma desde hace 2 semanas creo tienen 2 ejemplos de ensayos que yo realicé
basado en esta estructura que les estoy presentando. La número 1 dice exponer el objetivo del trabajo de la manera más clara posible y desde qué enfoque se abordará la temática elegida. ¿Sí? El objetivo del trabajo tiene que ser preciso y ahora lo vamos a ver. Vean esto, aquí, este es un ejemplo de objetivo de ensayo. En esta diapositiva tenemos, aquí lo dice, es un objetivo a través del cual yo estoy determinando exactamente qué punto del cuento me interesa analizar. Aquí hay algo muy claro que les debe quedar, pues ahora sí que como conocimiento. Todos los textos literarios, al final de cuentas, plantean un mensaje o una idea central que el autor quiere que nosotros percibamos, porque esa es su intencionalidad. No olvidemos que la literatura, al final de cuentas, no es otra cosa más que un medio de comunicación a través del cual se configura, se construye y se difunde un mensaje. Ahora bien, no quiere decir que esa es la única idea que yo puedo analizar en el cuento, y estoy seguro que ustedes, si han platicado acerca del objetivo que ustedes están analizando en un cuento, es muy posible que compañeras, compañeros estén acercándose al mismo cuento, pero la temática que seleccionaron para analizar sea completamente diferente. Para entender un poco más, si así tú lo deseas, esta introducción, estos ejemplos que yo voy a dar, sería chido, sería interesante que te puedas leer Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro, escritor peruano de la década de los 50 del siglo pasado, o si no tienes tiempo, al menos léete una sinopsis para que sepas más o menos hacia dónde va esto que quiero hacer. No es indispensable, lo que me interesa es que observen la redacción, que observen cómo se aterriza una idea para construir un objetivo. En el siguiente ensayo se explicará que en el cuento Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro se propone, igual no es necesario que me copien palabra por palabra, este es la manera en la que yo lo hago. Si ustedes quieren, yo estoy utilizando también un lenguaje bastante, digamos que acorde con el nivel de conocimientos que tengo. A mí no me importa que no utilicen términos técnicos, lo que me interesa es que el objetivo esté perfectamente bien planteado. Se propone a nivel simbólico que la marginación social experimentada por los personajes los conduce hacia la pérdida de su humanidad, convirtiéndose en seres parecidos a los animales. En contraparte, estos atraviesan por un proceso de hominización que los hará similares a los humanos. Y que de hecho esto nosotros lo observamos desde el propio título. Los gallinazos sin plumas es una metáfora. El cuento inicia hablando acerca de que muy temprano por la mañana, 5 o 6 de la mañana, en la zona urbana de Lima, se entiende, ahí en Perú, te topas, o sea, las personas que están despiertas a esa hora se topan con un tipo de personas muy particular que ellos llaman los gallinazos. Los gallinazos, gallinazo es sinónimo de sopilote o de buitre. Y el término de gallinazos se les da a las personas que muy temprano por la mañana se levantan para ir hurgando entre la basura de las casas o ya directamente en los basureros,
o sea, en estos espacios donde se termina por tirar la basura de toda la ciudad, para encontrar cosas que ellos puedan utilizar, cosas reciclables, cosas reutilizables o, en el caso de los protagonistas del cuento, frutas, verduras y comida que, a pesar de a lo mejor estar descompuesta, puedan servir para alimentar animales. Entonces aquí observen cómo desde el principio el término gallinazos se le está dando a los seres humanos. Pero bueno, insisto, esto para que quede más claro, puedes leer el cuento o buscar alguna sinopsis. Aquí vean, aquí nos dice: el objetivo de este ensayo será analizar a profundidad todos los elementos presentes a lo largo del cuento Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro. A las personas que escribieron eso, seguramente les puse una nota que decía: esto no funciona como objetivo, por una razón muy sencilla, y esa razón es que no hay verdaderamente un objetivo, una idea que sea tomada, que sea enfocada por parte del estudiante para analizarlo, ¿sí? Un objetivo redactado de la manera que yo acabo de decir es demasiado general. Si yo digo todos los elementos de un cuento, aquí entre nos, yo estudié literatura y hay tesis de 100, 150 páginas que se encargan de estudiar un solo cuento, porque lo he dicho también en clase, lo dije hace unos minutos también, las obras literarias no presentan una sola idea dentro de ellas, sino que hay una multiplicidad de ideas y de temas que empiezan a operar entre sí para configurar, para conformar una idea central que es la que nosotros vamos a estar observando dentro de los cuentos. Aquí tenemos un ejemplo de objetivo de ensayo. La parte número 2, y tanto con presenciales como virtuales, creo que todavía no se alcanza a comprender del todo, es la parte número 2 de la introducción, que se describe, bueno, aquí dice descripción de cada apartado. O sea, para que el trabajo pueda progresar, para que el trabajo pueda llegar realmente al objetivo que se plantea, necesito llevar un camino. Digamos que el objetivo es la meta a la que quiero llegar, pero obviamente como yo ya definía dónde quiero llegar, lo siguiente es cómo voy a llegar a esa meta. El camino, el método, los pasos que tengo que seguir para poder demostrar lo que dije en el objetivo que iba a hacer. Para alcanzar el objetivo, el ensayo se divide en 4 secciones. Lo mínimo son 3, lo obligatorio son 3. No 2, no 1, son 3. Y tienen que estar en el orden en el que se presenta aquí y en el que se presenta en la rúbrica, damas y caballeros. Dice: para alcanzar el objetivo, el ensayo se divide en 4 secciones. En la primera se efectúa un análisis externo de las condiciones sociales que llevaron a Ribeiro a escribir el cuento seleccionado. En segundo término, se explicará los conceptos de animalización y hominización planteados por Paula Fleisner, que servirán para analizar los gallinazos sin plumas. En la tercera parte, se efectúa el análisis del cuento centrando la atención en las escenas en que Ribeiro describe a los animales y a los personajes. Aquí es muy importante. Mi análisis no tiene que ser de frase por frase, palabra por palabra del cuento, porque si no, no voy a acabar, ¿sí? Como yo ya elegí una temática, ¿sí? Una idea que yo quiero analizar, pues
Entonces, de todas las ideas que están en las diversas escenas del cuento que quiero analizar, no voy a analizar todas. Voy a seleccionar aquellas en las cuales se observe con mayor claridad esa idea y en ellas me voy a concentrar. ¿Estamos? Es sencillo. Así como, por ejemplo, el oftalmólogo, que primero es un médico general, o sea, primero estudió medicina como cualquier otro médico y después se especializó en los ojos, ¿sí? Y si tú vas al oftalmólogo, no te va a hablar acerca de todo tu cuerpo, sino que te va a hablar exclusivamente acerca de lo que él está percibiendo que pudiera estar mal con tus ojos. Lo mismo sucede aquí. No nos interesa todas las escenas del cuento, nos interesan aquellas en particular donde se observe la idea que yo quiero analizar, porque considero desde mi punto de vista muy particular, y eso es un ensayo, yo defiendo mi punto de vista, yo considero que esa idea es la más importante o simplemente fue la que a mí más me llamó la atención. No hay problema. En la tercera parte se efectúa el análisis del cuento, centrando la atención en las escenas en que Ribeiro describe a los animales y a los personajes. Finalmente, se elabora una conclusión en la cual se explica cómo la marginación, al impedir el acceso y goce de derechos fundamentales, pone en riesgo el desarrollo pleno de los seres humanos que se encuentran en esa condición. Ok, aquí está. Yo ya definí en primera instancia cuál es el objetivo y ahora estoy indicando cuáles van a ser los pasos para llegar a demostrar ese objetivo que yo puse al principio de mi trabajo. ¿Sale? Es indispensable que esto se encuentre en tu ensayo, ¿sí? Y que esté presentado así como te lo estoy planteando, ¿sí? No necesariamente, y esto también lo voy a dejar muy claro, no necesariamente tu trabajo tiene que ser de 4 partes. El que yo estoy pensando realizar, sí, pero obligatoriamente tu trabajo es de 3. Bueno, observen, solo vamos a empezar a compartir esta onda, compartir toda la pantalla. Perdón, una chubrewood. Solo con esto que nosotros acabamos de ver, o sea, solo con el objetivo que se está planteando, ¿sí? Ahorita le damos formato a esa onda que está en la pantalla. Solo con eso que nosotros estamos viendo, ya tenemos, pues ahora sí que vamos a dar el formato. Acuérdense, el formato es Times. Hay mucha gente que entregó esto que yo pedí, actividad 1, la entregó sin la letra, sin el formato, todo eso también vale algunos puntos, ¿eh? Ok, dice letra Times New Roman, interlineado 1.5, ¿sí? Nos vamos aquí a párrafo. Interlineado 1.5. Me pide texto justificado. Selecciono todo el texto, le pongo control J para que quede parejito. Y a partir del segundo párrafo, pónganle sangría porque se ve chido, ¿no? Solo con esto, damas y caballeros, ya estamos cubriendo, digamos, el punto A de la introducción, que es el objetivo, el punto B, que es la descripción del camino que tengo que seguir para poder llegar a determinar, defender de manera apropiada la idea que yo quiero para este ensayo. Ahora bien, dejamos de
proyectar. Ahora nos vamos de nueva cuenta a la presentación. Denme un segundo nada más. Ahora, a ver, ahí está. Ok. Yo les estoy pidiendo que su trabajo tenga un contexto de producción. Lo explicamos en alguna de las primeras clases de este bloque 2. El contexto de producción, el análisis del contexto de producción es igual a lo que la rúbrica denomina análisis externo. ¿Estamos? 2. El análisis del contexto de producción implica que seamos capaces de identificar de qué manera el contexto, es decir, las condiciones sociales, pueden ser económicas o incluso intelectuales y personales de la época en la que vivió el autor, pudieron haber sido las que determinaran, ¿sí? Las que determinaran la forma en la cual escribe el autor, o incluso porque seleccionó o presentó en su texto la idea que yo estoy analizando. ¿Estamos? Importante esto, estructura del contexto de producción. Dice análisis del aparato crítico y desarrollo. Esta onda del aparato crítico, esto no le hagan caso, esto era, esta presentación era para unos chavos de licenciatura que les pido cosas más puntuales y un poco más complejas, ¿no? Presentar una idea propia. O sea, esta estructura no es únicamente válida para el análisis del contexto de producción, sino que además es la misma estructura que vas a necesitar para hacer el desarrollo. Dice, presentar una idea propia surgida a raíz de la lectura, ya sea de la obra o información relativa al autor. B. Emplear alguna cita textual o paráfrasis de un texto que apoye algún elemento de lo que tú estás planteando. Ahorita nos vamos con un ejemplo. Puedes citarla textualmente o parafrasearla. Paráfrasis es que yo lea un texto, lo explique con mis propias palabras, perdón, lo explique, lo puntualice con mis propias palabras, y no importa si es cita textual, no importa si es paráfrasis, tiene que estar dentro del texto la referencia de la fuente que estás utilizando. A al menos unas 20 o 30 personas, casi a un grupo completo, en términos globales, les señalé que están utilizando información de Internet que no está debidamente referenciada. La rúbrica es muy clara y dice que si el maestro descubre esto, puede anular el proyecto. Así que vamos a tener cuidado con eso. Inciso C. Presentar alguna idea nueva surgida a raíz del análisis efectuado. Puede ser a la vida, no, está bien, a raíz del análisis efectuado a la obra. Vamos a ver, dice, contexto de producción. Este es un ejemplo de un párrafo del contexto de producción. Dice, aunque no le correspondió vivir directamente en sus primeros años la pobreza o la marginación, Ribeiro se percató de la difícil situación económica de su país y las consecuencias de esta en la población. Esta es una idea propia. Lo que está en amarillo es la parte 1, ¿sí?
Por eso pongo el inciso A de estas tres partes que describíamos hace unos segundos. Aunado a ello, durante su viaje por Europa en 1952, experimentó muchas carencias económicas, pues al dedicarse al periodismo, el pago por sus trabajos no era suficiente. Eso lo podemos ver claramente en un apunte de su diario con fecha 21 de diciembre de 1954. Lo que está en amarillo es mi idea propia. No la bajé de internet. Lo que está en blanco y ustedes observan ahí un inciso B es la cita textual. De hecho, lo puse en la línea previa. Esto es unas palabras tomadas tal cual del diario de Ribeiro. Todos ellos, mis cuentos, transcurren en Lima, en las clases económicamente débiles, en ambientes deliberadamente sórdidos, sirvientas, albaniles, pescadores, encomenderos, traficantes, recogedores de basura, lo que yo he visto de más tocante y significativo en nuestro pueblo. He tratado, debe decir ahí, de animarlo, pero infundirle vida y movimiento. La visión resulta al final un poco miserable, pero exacta y verosímil. Eso dice Ribeiro. Inciso C. Idea personal sobre lo que acabo de leer. Derivado de este apunte en su diario, podemos afirmar que el autor quizá no tuvo contacto directo con la pobreza, pero ciertamente pudo analizar, mediante la observación, el estilo de vida de las personas de barrios más pobres que aquel donde residía. Podemos continuar con el objetivo. Vamos a, perdón, no con el objetivo, con esta idea, pero creo que con esto queda más o menos claro cómo ir encadenando ideas para empezar a generar el análisis del contexto de producción. El contexto de producción no es, damas y caballeros, ir pegando cualquier información que encontré en internet. No. Las vidas de los escritores tienen quién sabe cuántos cientos de eventos que pudieran ser interesantes, pero nosotros tenemos que concentrarnos en aquellos que podamos descubrir la relación que existe entre dichos eventos y lo que nosotros estamos observando en el cuento que estamos analizando. Vamos a pasar, de hecho yo estoy pasando aquí a, a nuestro archivo de Word, para que vea más o menos cómo debe quedar ese asunto. Estoy pasando esto que estaba en la diapositiva, ¿no? Vamos a terminar de darle formato. Letra Times. Tamaño 12. Texto justificado, ahí está. Ya estoy empezando, o sea, aquí ya está, ya estoy empezando el contexto, el análisis del contexto de producción. ¿Sale? Ok. Usualmente, nada más de esto no vayan a abusar, por favor. Cuando se trata de una cita textual larga, se le da un formato diferente, ¿sí? De esta manera, para que se perciba claramente que esto que estamos poniendo aquí es una cita textual. Cuando ponemos así la cita textual, eliminamos las comillas. Las comillas sirven para indicar que estamos ante una cita textual cuando no tenemos, o sea, cuando puede haber confusión de que puedan ser mis palabras o puedan ser otras cosas, ¿no? Fíjense. Aquí ya empecé con el análisis del contexto de producción. Dice, derivado de ese apunte diario, pudo analizar mediante la observación el estilo de vida de las personas de barrios más pobres que aquel donde residían. Además, tras la lectura de los
gallinazos sin plumas, queda patente que el autor tiene una visión muy aguda a partir de la cual es capaz de enfocar las consecuencias negativas que la pobreza puede generar en aquellos quienes la padecen. Asimismo, podemos darnos cuenta, o sea, todo esto está saliendo de mi cabeza en estos momentos, ¿eh? Asimismo, podemos darnos cuenta de que uno de los aspectos que hacen que los gallinazos sin plumas sean uno de los cuentos, sea uno de los cuentos más conocidos de Ribeiro, es por su manera de describir cruel, pero objetivamente, las condiciones de la pobreza. Todavía no me estoy metiendo con el análisis del cuento. Estoy lanzando ideas generales, ¿sí? Estoy lanzando ideas generales sobre lo que yo como lector pude percibir a partir de la lectura de Los gallinazos sin plumas. Todas estas ideas son demasiado generales. Todavía no me estoy metiendo con el cuento. A varios de ustedes les dije, de esto me lo mandas a desarrollo porque estás hablando del cuento, porque ya están tocando aspectos acerca de cómo piensan sus personajes, acerca de cómo sienten, hacen referencia a escenas particulares o descripción de lugares. El contexto de producción puede establecer esta particularidad de hablar, digamos que de manera muy general, acerca de algunas ideas que están en el texto, pero, y este es el pero, relacionándolas con esos aspectos de la vida real o de la época en la cual Ribeiro, bueno, en este caso, pero en el caso de ustedes, del escritor o escritora cuyo cuento estén ustedes analizando. Bueno, yo no he terminado mi contexto de producción. Me hacen falta algunas ideas para precisar aquí. Sin embargo, observen con el formato que le estoy dando al texto, con la parte número 1, que es el objetivo, que vamos a marcar ahora de azul. Aquí está. La parte número 2, que son las etapas, los pasos que tengo que seguir para demostrar mi punto, y con el inicio nada más del análisis del contexto de producción, vamos a poner de morado aquí, ya tengo una página y unas líneas. Me faltan plantear aquí en este contexto de producción la manera en la que los animales dentro del cuento de Ribeiro empiezan a ser, empiezan como que a adquirir características de humanos, ¿sí? Y también que los humanos empiezan a experimentar el fenómeno contrario. Empiezan como que a perder su humanidad y a convertirse en animales.
Esto es lo que yo tenía preparado en la diapositiva sobre este tema, pero está inconexo. Necesito conectar todo esto que está en el párrafo que acabo de pegar con lo que yo ya planteé al principio. Sin duda, uno de las implicaciones que Ribeiro, sin duda una de las implicaciones que Ribeiro explora en su cuento, o sea, estamos hablando de este cuento, ¿no? Que Ribeiro explora en su cuento es la forma en que la pobreza puede deshumanizar al individuo. Para plantear de mejor forma esto, es necesario recurrir a para plantear de mejor forma esto, es necesario recurrir a un concepto que es el de la animalización. Y ahora sí, ya puedo. Cuestión de redacción, compañeros. Todo es posible. Para plantear de mejor forma esto, es necesario recurrir a un concepto que es el de animalización, el cual ciertamente no es nuevo. Y ahí está. Desde el mundo griego, la filosofía ha hecho énfasis en la distinción entre seres humanos y animales. Aristóteles definía nuestra especie con la categoría de animal racional, haciendo énfasis en nuestra capacidad de reflexionar sobre el entorno y sobre nosotros mismos. Sin embargo, Fleissner, que lo habíamos mencionado al principio, indica que las bestias han asediado. Aquí, de hecho, yo podría volver a hacer eso que les comentaba. Las bestias, bueno, no, porque es cita corta. Las bestias han asediado oscuramente a través de metáforas y a modo de contramodelos cada texto que se haya preguntado por el hombre. Por ejemplo, si yo a una persona le digo, eres un gato, ¿no? Eres un pobre gato o gatete o lo que sea, que no deberías decirlo, pero bueno, se utiliza la figura de un animal para referirse a alguna cualidad del ser humano. O por ejemplo, mira a ese pato, está como perro detrás de ella. Ve cómo, o a la persona que roba, ve a la pinche rata esa, ve cómo se está dando la gran vida. O sea, utilizamos la figura de los animales como contramodelos, que es lo que plantea, creo que es Claudia Fleissner. Yo tomo esa idea, no la voy a centrar en ese tipo de ejemplos que acabo de dar, sino en lo que yo observo en el cuento. Y vean, esto último es una idea personal mía. Dice, esto indica que a través de juegos de lenguaje, los seres humanos adquieren capacidades animales, es decir, se presenta un proceso de animalización. Desde luego, esto implica que los animales también pueden ser susceptibles de recurrir a conductas que pueden ser familiares a las de los humanos. Esto es la hominización. Ambas figuras las podemos encontrar en el texto de Ribeiro, Los gallinazos sin plumas. Damas y caballeros, se acabó. ¿Ok? Con esto ya terminé lo que ustedes tenían que entregarme en la actividad 1. ¿Sí? Vamos a hacer pequeño esto. Si ustedes observan, estoy, pero miren, al límite, ¿no? Página y media. ¿Sí? Y esto lo hicimos en minutos. A ustedes pues, tuvieron tiempo para hacerlo. Y ahora, pues, tienen algunos días para corregir la introducción y empezar con la onda del desarrollo.
Para el desarrollo, damas y caballeros, voy a hacer otro video más tarde. Dije que iba a hacer las dos cosas ahora, pero me parece que con esto ustedes tienen suficiente para empezar a replantear su introducción. ¿Sale? Que tengan un excelente día.